Eh, Hola, buenas tardes. Nosotros les vamos a hablar sobre la gastronomía prehispánica mexicana y las tradiciones heredadas. El equipo está conformado por Alison Vianey, Bárbara Abigail, Dana Valeria y su servidora Andrea Mora. Empezaremos con la comida prehispánica. Pues antes de la llegada de los españoles, en México antiguo ya existía una cultura culinaria rica y diversa, y profundamente ligada a la tierra y a lo sagrado. La comida prehispánica mexicana no solo era una fuente de nutrición, sino también una manifestación cultural y espiritual. Lo más representativo era el maíz, que es un alimento venerado por los nahuas y vinculado al dios Quetzalcóatl. Asimismo, los mayas también decían que nuestro origen venía del maíz, que nosotros estábamos hechos a base de este. El maíz. En México contamos con 22 razas de maíz y estos se dividen de acuerdo a su color y tamaño y de dónde se cultiva. En la primera imagen podemos observar cómo tenemos el maíz serrano, en la segunda el arroncillo y podemos ver que todos tienen diferentes colores como puede ser el azul, el morado, el amarillo o un tono como un poco más blanquecino. Eh, el maíz tiene diversas utilidades. La espiga, que es la parte de las hojas que cubren la mazorca, se suele utilizar como base para la cubierta de los tamales y también tenemos la parte del cabello que se utiliza como de forma medicinal, al igual que la mazorca se cocina de diversas formas, puede ser de esquites, elotes o como acompañado de un platillo más completo. ¿Qué es la nixtamalización? Bueno, pues es el proceso de la cocción de los granos del maíz con cal. Esto sirve para la remoción del pericarpio, que es como la cascarita que tiene el elote. Esto se lleva a cabo de 1 a 1 hora y media y aproximadamente la temperatura es arriba de 68 grados centígrados. Después de que esto ya se coció, se lleva a la molienda de los granos. Los alimentos que podemos preparar con el maíz son diversos. Podemos preparar tacos a través de la tortilla y de igual manera podemos preparar los totopos para chilaquiles, gorditas. En general se pueden preparar muchos alimentos con este maíz. El frijol y el chile. También muy representativos de la cultura mesoamericana, el frijol se dice etl y existen más de 70 variedades. Estos igual se clasifican por su color y por el estado de donde vienen. Tenemos los bayos, el blanco, los amarillos, el azufrado y el canario. Y el chile que se dice chili, que es considerado el vegetal con mayor concentración de ácido ascórbico, y los chiles frescos contienen más del doble de vitamina C que el limón y la naranja. Un dato interesante de este es que los chiles antes se aventaban al fuego y se utilizaban como gases bélicos. Existen los chiles frescos y los chiles secos. Algunos ejemplos de los chiles frescos son los chilacas, el chile de árbol, el habanero, el jalapeño, el piquín, el poblano, entre otros. Y de los secos tenemos el ancho, el chipotle, el morita, el pasilla, el rojo, igual hay muchos. El amaranto.
El amaranto se entrelazaba con los rituales y se utilizaba para la elaboración de alimentos como el atole, tamales, pinole y tortillas. Sus hojas se consumen como verdura, además de que los granos del amaranto se preparan con una harina que se mezclaba con miel de maguey para formar una masa llamada solo allí. Con ella se elaboraban figuras e imágenes de deidades que utilizaban en diferentes cultos. Bueno, ahora hablaremos del cacao, un alimento tan valioso pues se ocupó como tributo, moneda, alimento en diversas civilizaciones. Este se descubrió en Mesoamérica, principalmente en la cultura olmeca, en los años de 1200 a 900 antes de Cristo. Jugó un papel importante en la civilización maya y azteca. En el aspecto medicinal se ocupaba para disminuir dolores y de igual forma cuando en caso de envenenamiento. El chocolate antes lo consumían eh, ciertas, ciertas clases sociales. Esta se podía preparar con vainilla o chiles. Ahora hablaremos de una práctica que proviene desde tiempos antes de la colonización, que es el consumo de insectos, que desde esa época ha sido un aspecto bastante con diversas opiniones, ya que algunas personas lo veían mal. Sin embargo, los insectos son ricos en propiedades alimenticias que hasta la actualidad lo podemos ver en mercados, en tianguis, en restaurantes y principalmente en mesas de Oaxaca, Veracruz o el Estado de México. En las culturas antiguas se consumía principalmente la hormiga chicatana y las huevas de las moscas y el caviar. Ahora continuaremos con un alimento que representa bastante a México, que es el nopal, debido al característico, a la característica imagen de la bandera del águila posando sobre el nopal. El vocablo proviene del nopali, que significa cosa aplastada, que se le llamaba así a cualquiera de los cactus del género Puntia o Puntia, familia de las cactáceas. Abundan en extensas áreas del territorio mexicano, principalmente en el centro y norte. De este alimento se pueden preparar diversos platillos característicos y se utilizaba para preparar eh, el, el un colorante para las telas y demás decoraciones o para adornos faciales o colorantes o corporales.
el cual provenía de la cochinilla. La gastronomía no solo abarca el ámbito alimenticio, sino representa nuestra cultura y rituales en México. Los alimentos están estrechamente vinculados con las sensaciones, memorias, costumbres, incluso nos evocan diversas emociones. Alimentos nativos de nuestro territorio han ennoblecido la cocina de otros países, a veces sin siquiera saberlo. Así la riqueza culinaria en México se despliega por todas las partes del planeta. Podemos ver influencias de nuestra cocina en Asia y parte de Europa. Principales alimentos que hemos exportado ha sido el aguacate, la vainilla, el jitomate y los chiles. Asimismo, nuestra cocina se ha visto influenciada por diversas culturas, como por ejemplo el arroz en diversos platillos de México. Un claro ejemplo es el mole con pollo. Bueno, ahora hablaremos del mestizaje culinario. El mestizaje culinario no solo se dio con la llegada de los españoles, sino también se dio con la llegada del Nao de China. La Nao de China es una ruta comercial que conectaba el Nueva España con de un puerto de Acapulco a la China oriental. Obviamente las migraciones y pues todo se transforma, se une, se mezcla la indumentaria, la lengua, las costumbres y por supuesto la comida. ¿Alguna vez ustedes han imaginado el pozole sin la carne de puerco, el, el mole sin el pollo o el arroz o las famosísimas enchiladas verdes sin el pollo, sin la crema, sin los quesos? ¿O alguna vez han ustedes pensado qué sería de nosotros si a lo mejor no hubiéramos podido saltear todos los platillos al principio con cebolla? Bueno, estos son algunos ejemplos ejemplos, productos o platillos del mestizaje culinario. Algunas técnicas prehispánicas desafortunadamente se han sido olvidando con el paso del tiempo, pero otras se siguen enseñando de generación en generación. La comida en las fiestas. Bueno, en la época prehispánica era muy común la comida en las fiestas, se daba mucho en las fiestas a los muertos, la cosecha, la celebración a los dioses, y se elaboraban con sumo cuidado, devoción para complacer al dios, propiciar las lluvias, alimentar a los difuntos o festejar pues la vegetación. Y un dato curioso es que en la época prehispánica los platillos que consumíamos eran debido a nuestra clase social. Los señores nobles se les daba tipo enmoladas, como hoy las conocemos, con chile amarillo, con guajolote, pescado blanco con chile amarillo y chocolate con vainilla, mientras las personas comunes comían pedazos de tortilla, maguey asado con chilito o nopales. Y actualmente en la época es muy común encontrar la alimentación en las fiestas, como en la peregrinación de algún santo, en la devoción de algún santo, los bautizos o en la boda, que se da para halagar al festejado y compartir con los invitados. Los dulces. En la época prehispánica han habido muchísimos dulces que no tenemos ni idea que siguen siendo parte de la época actual. Uno de ellos es los granizos de dulces, los cascos de calabaza, que a lo mejor los hemos probado más ahorita como calabazas en tacha en el Día de Muertos, y las pepitas de calabaza. Anteriormente, como no había llegado el azúcar aquí
así no fue hasta Nueva España, muchos de los dulces prehispánicos se endulzaban con miel de abeja o miel de maguey. Actualmente podemos encontrar muchísima variedad de dulces como las cocadas, las alegrías, los muéganos y pues muchísimos más que son representativos de todo México. Las bebidas. Bueno, en las bebidas heredamos la ambrosía de la fruta, del maíz, el agave y el maguey, y de ellos derivan bebidas que, bueno, a lo mejor ni teníamos en cuenta que eran producidas ya desde épocas prehispánicas, como el pulque, el mezcal, el tequila, el aguamiel, el pozol, el atole, el tejuino y las aguas frescas. Díganme qué seríamos de nosotros sin la típica frase de ¿qué prefieres, agua de horchata o agua de Jamaica? Bueno, el pulque. El pulque es un fermentado de aguamiel de maguey. Era una bebida sagrada en la época prehispánica que se utilizaba de forma de parte de rituales en ceremonias como el juego de pelota o las ceremonias de curación. Hoy en día sabemos que podemos encontrar pulque en cada mercado, tianguis al que vayamos y es consumido por toda la población. Ya no está diferente como en las clases sociales. La palabra del pulque proviene del náhuatl poliuqui, que significaba descompuesto o echado a perder, pero en nuestros días esa lengua se le sigue llamando octli, que significa vino o bebida embriagante. Ok, hablemos de la cocina en la arqueología. La cocina en la arqueología se centra en el estudio de los restos materiales relacionados con la alimentación. A través de excavaciones, los arqueólogos descubrieron utensilios de cocina. Esto nos permitió conocer un poco de los hábitos alimenticios, entre otras cosas. Hablemos un poco de los utensilios. En la época prehispánica surgieron los utensilios como el metate, que es una piedra rectangular con superficie plana, donde se molían granos como el maíz, con ayuda de una piedra cilíndrica llamada mano. Y el molcajete, que es un mortero de piedra usado para meter especias, chiles y preparar salsas, que en la actualidad aún es utilizado. Ok, pasemos a la cerámica para cocer. Usualmente se utilizaban ollas y cazuelas que eran resistentes al fuego, donde se cocinaban guisos, caldos o también solían ser utilizadas para los líquidos como el agua. Las vasijas para servir alimentos eran recipientes de distintos tamaños que podían ser decorados o no, con algunos animales o fauna que solían cazar y eran usados para presentar la comida. Las vasijas para servir alimentos eran recipientes para alimentos calientes, eran diseñados justamente con paredes gruesas para conservar el calor de los alimentos. Y las vasijas para transportar y beber líquidos, que eran jarras, cántaros, botellas en las que se transportaba el agua, el pulque, el vino o el chocolate. Igualmente tenían decoración representativa. También encontramos los dioses. Encontramos al dios Cineteotl, que es el dios del maíz, a Chicomecoatl, que es la diosa de la cosecha y la subsistencia, Mayahuel, que es el dios del pulque, y Yumcax, que es el dios maya del maíz. Se encuentran también otros dioses como Itlamatecutli, Tlatlacacinteotl, Iztacenteotl, Cozahuancinteotl, y podemos darnos cuenta que la terminación siempre es en Cinteotl, que Centli significa mazorca o maíz y Teotl hace referencia a Dios o deidad. Mercados. El famoso tianguis viene del náhuatl tianquisitli, que era el nombre que le daban los mesoamericanos a los mercados.
Estos se establecían por periodos determinados y en ellos se reunían vendedores de otros pueblos para ofrecer sus productos. Según las crónicas, el tianguis de Tlatelolco era uno de los tianguis más grandes, en el que se reunían aproximadamente 50,000 personas para comprar o vender cada uno de sus productos. Los diversos productos se agrupaban por calles, en las cuales se vendían verduras, hierbas medicinales, frijol, maíz, algodón, aves, peces, obsidiana, loza, hachas y minerales. Igual había jueces que vigilaban las mercancías e impartían justicia en los tratos comerciales. Normalmente las transacciones se efectuaban mediante el trueque o utilizando el cacao como moneda. Nos damos cuenta que esto no ha cambiado a excepción de con lo que pagamos. Pasemos a los testimonios de las personas que elaboran estos alimentos como el dulce de amaranto. El señor Rafael Franco nos habla un poco del proceso de creación del dulce de amaranto, que nos cuenta cómo se realiza y que le enseñaron sus antiguos indígenas, sus abuelos y sus padres. También podemos ver la extracción del pulque del señor Suárez Ordóñez Eulogio, que nos cuenta que se deja pudrir la piña del maguey y se deja 8 días ahí. Y después ya se comienza a trabajar el maguey en la tarde o en la mañana. En la tarde no se puede trabajar porque amanece frío, entonces el maguey no emana cuando hace frío. Ya, pero raspando en la tardecita, esta hora tiene más de 2 litros de maguey. O sea, hay todo un proceso y un horario para realizar el pulque. Bueno, con eso nos despediríamos. Les agradecemos su atención y hasta luego.